Buenas noches, estimados doctores. Damos inicio a la sesión programada del día de hoy. Doctor Rubén, muchas gracias. Bienvenido una vez más. Adelante, por favor. Bien, gracias, doctor Henry. Buenas noches con todos. Me permiten presentarme. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Soy fiscal provincial penal de Ica, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad nuevamente credenciando en INLADES capacitaciones para explicar en esta oportunidad los delitos de peculado que quedaron pendientes de la sesión anterior. Brevemente dijimos en la sesión anterior de que estas familias, esta familia de los delitos de peculado buscaban proteger, ¿qué cosa? Bienes, principios, ¿no? Deberes. El bien jurídico protegido en los delitos de peculado es esta vinculación específica que tienen funcionarios y servidores públicos vinculados con los caudales o efectos respecto del patrimonio del Estado. Y el patrimonio del Estado terminaba siendo el objeto del delito de peculado. Repito, en los delitos de peculado no se protege el patrimonio del Estado. Lo que se protege son los deberes, los principios que deben seguir los funcionarios o servidores públicos vinculados con este patrimonio del Estado. A partir de ahí, a partir de este entendimiento, la familia de los delitos de peculado son las siguientes y la que vimos en la sesión anterior. El artículo 387 regulaba los delitos de peculado doloso, es decir, en las dos modalidades, peculado por apropiación y peculado por utilización. Dijimos que estas dos modalidades, ambas dolosas, estaban regulados en el primer párrafo del artículo 387, es el peculado clásico, ¿no? El funcionario o servidor público que se apodera, ¿no? Modalidad de apropiación, o que utiliza, ¿qué cosa? Caudales de efectos para sí o para otro con fines ajenos a la administración pública, ¿no? Se aprovecha indebidamente de caudales o efectos, o los utiliza para sí o para otro. Esta era la modalidad dolosa del delito de peculado. Seguidamente, en el último párrafo de ese artículo 387 se regula el peculado culposo, es decir, es aquel peculado que por negligencia es aquel peculado cometido por el funcionario o servidor por su propia negligencia permite que un tercero se apodere, sustraiga caudales o efectos del Estado. Nos quedamos en esa oportunidad, en este delito de peculado culposo, que también veremos en esta noche, y luego seguidamente tocaremos el delito de peculado de uso o por distracción específica. Si en la sesión anterior señalamos que el peculado por utilización es aquel peculado que comete el funcionario o servidor que únicamente utiliza, no se apodera, sino que utiliza los caudales o efectos del Estado, es decir, no los vende, no los alquila, solamente utiliza, por ejemplo, un inmueble, ¿no? En el peculado de uso o por distracción específica, lo que el funcionario o servidor público vinculado utiliza o usa es un determinado bien, en este caso, maquinarias, vehículos o herramientas. He ahí la diferencia entre este tipo de peculado de uso y el peculado por utilización del artículo 387 y también veremos algunos ejemplos alusivos al tema. Seguidamente tocaremos el peculado por apropiación, por aplicación distinta o la malversación, ¿no? Es aquel peculado cometido por un funcionario o servidor que destina o invierte fondos públicos o partidas presupuestarias a fines ajenos previstos inicialmente, o sea, afectando el fin o la función pública encomendada, ¿no? Este es básicamente la malversación o peculado por aplicación distinta de los dineros o caudales. Y finalmente veremos dos modalidades que propiamente no corresponden al delito de peculado. Recuerdan ustedes que en la sesión anterior dijimos que el peculado es aquel delito cometido por el funcionario o servidor vinculado con el patrimonio del Estado, que se apodera de este patrimonio del Estado, se apodera de estos caudales o efectos con el ánimo rem sibia vendi, que es el ánimo que se exige al agente en la apropiación ilícita, ¿verdad? Entonces, para el peculado también se exige ese ánimo especial en el funcionario servidor. El funcionario servidor vinculado se apodera del patrimonio del Estado. Pero estas dos modalidades no son propiamente de peculado, puesto que son básicamente modalidades de desobediencia. Y más que todo serían
meras infracciones administrativas, serían infracciones administrativo-disciplinarias elevadas a la categoría de delito, que aún se mantiene en el Código Penal y que también lo veremos en su momento. Y finalmente, en la sesión de hoy, tocaremos el tema del peculado impropio o peculado por extensión, es decir, aquel peculado que extiende su ámbito de aplicación ya no a funcionarios o servidores, sino a particulares, y que extiende a su vez su ámbito de protección no solamente al patrimonio del Estado, sino a patrimonio de particulares. Ese es el peculado que no es propiamente peculado y por eso se le conoce como peculado impropio o también extensivo. Eso lo veremos en esta sesión y rápidamente pasamos a ubicarnos en donde nos quedamos en la sesión anterior, que es el peculado culposo. Pero antes quedó pendiente este tema del Acuerdo Plenario 7-2019 en lo referente al delito de peculado doloso. No. ¿Qué se resolvió con este acuerdo plenario que básicamente estrenó la pandemia aquí en el país, ¿no? Iniciando la pandemia, ya estábamos ya revisando este acuerdo plenario 7-2019 que tocaba el tema de los viáticos y la proliferación de procesos contra funcionarios o servidores que no devolvían el dinero de los viáticos o que a pesar de que habían sido requeridos para devolverlo o no presentaban la rendición de cuenta respectiva. Y a partir de ahí proliferaron los procesos, las investigaciones por el delito de peculado doloso en contra de estos funcionarios o servidores que no rendían cuenta de estos viáticos. Para esto sale la Corte Suprema, ¿no? Con este acuerdo plenario 7-2019, que invito a que lo lea con detalle porque es interesante esta postura. Y primero empieza la Corte Suprema a definir qué se entiende por viáticos. Repito, acá solamente me voy a abocar a hacer un resumen de lo que establece la Corte Suprema respecto de los viáticos y su régimen legal y cómo resuelve el caso de si hay peculado doloso o no. ¿Qué dice la Corte Suprema? Bueno, que los viáticos tienen un régimen legal distinto, ¿no? La ley 27619 y su reglamento, Decreto Supremo 07-2013, regulan este procedimiento de los viáticos. Y los viáticos son para viajes en territorio nacional o en el extranjero. Dice que los viáticos son más un derecho del trabajador. Es el dinero que recibe el trabajador para una comisión de servicios, ¿no? Ya sea en territorio nacional o en territorio extranjero. Y la obligación por parte del funcionario o servidor que recibe estos viáticos de rendir cuentas de su disposición al término de la comisión. Es decir, la omisión de rendir cuentas. Pregunto, ¿sería un delito de peculado de estos viáticos o un delito de omisión administrativa? Solamente para hacer un breve paréntesis acá, recuerden ustedes en la sesión anterior que vimos el delito de peculado doloso, que no puede cometerlo cualquier funcionario o servidor, sino que tiene que ser un funcionario o servidor vinculado. Funcionario servidor especialmente vinculado con el patrimonio del Estado, con los caudales o efectos. Es decir, que tenía que tener facultades de ¿qué? De administración, de percepción o de custodia. Cualquier otro funcionario o servidor que no tenga esta vinculación especial con el patrimonio del Estado, administración, percepción o custodia, no podía ser autor del delito de peculado doloso. Pues bien, la pregunta es, ¿y los funcionarios y servidores que reciben viáticos los reciben en administración? ¿Tienen que administrar estos viáticos? ¿Tienen derecho de percibir lo reciben en percepción como si fuese un administrador tributario que percibe tributos? Los recibe en custodia, el funcionario servidor que va a utilizar los viáticos los tiene que custodiar, no los va a utilizar, no va a utilizar alojamiento, alimentación, no pagará tasas judiciales. Entonces, la Corte Suprema se pone en este supuesto. Los viáticos, dice la Corte Suprema, comprenden dos tipos de dineros, ¿no? Que pertenecen a rubros distintos. Una parte de los viáticos los recibe el funcionario y servidor para cubrir gastos específicos, es decir, estos gastos ya están presupuestados, ya se sabe cuál es su cuantía. Te dan una cantidad de dinero para pagar tasas judiciales, derechos de trámite, copias certificadas, etcétera. Hay una cantidad específica de dinero justamente para cumplir con la comisión. Y hay otra parte de los viáticos que se destinarán por el comisionado para necesidades básicas o gastos personalísimos, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, el descanso, entre otros. El funcionario o servidor puede utilizar el dinero bajo este segundo concepto como mejor lo crea conveniente. Yo no puedo destinar el dinero del pago de tasas y el pago de costos para
alimentación, para vestido, entre otras. No, ese dinero está específicamente destinado para estos costos y hay un quantum específico para gastar por tasas judiciales, por trámites, etcétera, ¿no? Pero el dinero para alimentación, el dinero para la estadía, el descanso, es un dinero que yo lo puedo destinar libremente, como mejor lo crea conveniente el comisionista o el comisionado, salvo cuando hay máximas por día, cuando hay prohibición de bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? Uno no puede rendir cuentas por consumo de alimentos con una boleta que diga, por ejemplo, por ahí 2 pisco sours o una copa de vino. No, no está prohibido. La alimentación no cubre ese tipo de consumos, ¿no? Se trata, por tanto, en este segundo rubro de los viáticos, de necesidades básicas primarias. Luego, dice la Corte Suprema, repito, estos son simplemente un resumen de la argumentación de la Corte Suprema, no lo recibe el funcionario o servidor bajo ningún título de administración. No lo recibe tampoco porque tiene derecho a percibir esto, no. Tampoco lo recibe porque lo va a custodiar, lo recibe bajo su libre disposición, lo cual es incompatible con cualquiera de estos títulos de vinculación en un delito de peculado. Administración, percepción y custodia son incompatibles con esta libre disposición que recibe el funcionario o servidor público respecto de los viáticos. Y solamente esta segunda parte de los viáticos. El artículo 23 de la Constitución, dice la Corte Suprema, señala que ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador y luego el Estado debe garantizar que sus trabajadores en comisión no estén sometidos a inseguridades en su salud o seguridad. Es decir, tu entidad pública no te puede decir, ándate caminando, tómate mototaxi, o no te puede indicar, por ejemplo, come poco, solamente desayuno y almuerzo, no vayas a cenar. No te puede indicar incluso que en alojamiento mejor págate un hospedaje que no cueste más de 5 o 10 soles la noche o algo por el estilo, ¿verdad? No te puede circunscribir en este tipo de gastos que son derechos del trabajador. Es absurda, por tanto, la presunción de que el comisionado que realizó el encargo no habría efectuado gastos personales, es decir, alojamiento, alimentación, salud, para luego concluir que se apropió de esos caudales y que por tanto tiene que devolverlos. Tiene toda la suma recibida. Se requiere una indagación por parte del Estado, dice la Corte Suprema, para determinar cuánto gastó, cuánto debe devolver y luego requerir su devolución o en su defecto se le descontará. Se le descontará. Si no devuelve la parte que debió gastar en alojamiento y alimentación, por ejemplo, le entregaron 1.000 soles para alojamiento y administración por una cantidad de, digamos, de una semana, lo que es bastante excesivo, diría yo. Pero supongamos que un trabajador recibe 1.000 soles para una comisión en provincia que le demanda para alojamiento, para alimentación, para movilidad, entre otros gastos. Son gastos de libre disposición del trabajador. Y el trabajador no rinde cuenta de esto. Lo que dice la Corte Suprema es que esto no puede ser peculado en primer lugar, porque no lo está recibiendo en administración, percepción o custodia. Los recibe para que los disponga, para que disponga libremente de estos dineros. Por tanto, si no los devuelve, la administración deberá hacer una indagación cuánto gastó, cuánto debe devolver y si no lo devuelve, se le descuenta de su remuneración. Pero especulado no hay ahí. En esta parte sí es un poco confusa porque esto lo he sacado textualmente del acuerdo plenario. Cuando la comisión por la que le entregan los viáticos no se realizó, porque el comisionado no llegó a desplazarse y no devuelve el dinero, es decir, que el dinero pasa a su patrimonio, probablemente, dice la Corte Suprema, constituya delito de falsedad. Probablemente delito de falsedad. Claro, probablemente si el trabajador se presentó ante la entidad, ante su empleadora, como que sí ejecutó o sí cumplió con la comisión cuando no lo cumplió en ningún momento. Nunca viajó, nunca gastó y se quedó con el dinero. Si ese es el caso, si por ahí en algún momento el trabajador se presenta ante la entidad alegando que sí cumplió con la comisión, entonces ahí sí se cumpliría con lo que señala la Corte Suprema en el sentido de que habría cometido un delito de falsedad, pero no peculado, dice la Corte Suprema. No habría que verlo cada caso en concreto. Continúa la Corte Suprema. Cuando la comisión sí se realizó, pero el trabajador sustenta gastos que jamás se hicieron, con documentos falsos,
con la intención de quedarse con el dinero, se estaría cometiendo aquí un delito de falsedad, ¿no? Desde que yo utilizo documentos falsos para justificar unos gastos, cometo falsedad, pero no peculado por apropiación, dice la Corte Suprema. La asignación de viáticos es excepcional, no continúa, sirve para que el trabajador realice una comisión especial, lejos del centro de trabajo, lejos del centro cotidiano de su vida, de su familia, de sus amistades, por un lapso corto. Por ello, la recepción de los viáticos para estas comisiones es más un derecho del trabajador y un deber del Estado. Luego, su asignación es distinta a la recepción por percepción, repito, administración o custodia, ¿no? Que son títulos habilitantes para un típico caso de peculado doloso del primer párrafo del artículo 387 del Código Penal. No obstante, existiendo un deber legal de dar cuenta y devolver lo no gastado por el trabajador comisionado, en caso de su incumplimiento, configuraría a lo sumo, dice la Corte Suprema, infracción administrativa. La asignación de viáticos para gastos personales es una transferencia, repito, dice, continúa la Corte Suprema, a disposición, no en calidad de posesión, no en calidad de administración, no en calidad de custodia, a diferencia del dinero entregado para pagar aranceles, para pagar copias, para pagar derechos, el cual sí está sujeto a un deber de devolver lo no gastado. Los viáticos que corresponden a gastos personales están presupuestados para ser destinados a dichos gastos. Luego, la entidad pública espera que esta suma sea consumida por su trabajador en la medida en lo que él crea conveniente. Si él considera que un hotel de tal cantidad va a cubrir su estadía, debe pagarlo, debe consumir esos gastos. Su cobertura forma parte del respeto a la dignidad del trabajador. Además, principio de mínima intervención y fragmentariedad. Deberá recurrirse al derecho penal, dice la Corte Suprema, en ausencia de otros medios menos intensos que protejan igualmente el bien jurídico y restablezca el derecho afectado. Luego, el tratamiento de la no rendición de viáticos por parte del funcionario o servidor comisionado podría reconducirse, dice la Corte Suprema, antes que a denuncias penales por peculado doloso, a una investigación administrativo-disciplinaria, y a partir de ahí se verá si es una investigación, si es una falta disciplinaria o si por ahí de repente este trabajador presentó documentos falsos, cosa que ya se reconduciría a un tipo penal de falsedad. Antes de imputar la comisión de peculado, con esto remata la Corte Suprema, deberá analizarse si el comisionado cumplió o no con el encargo. Y si la cumplió, la no rendición deberá quedar dentro del ámbito de lo administrativo disciplinario. De lo contrario, ir más allá constituiría una criminalización excesiva. Y con esto ya la Corte Suprema como que cierra el caño de las excesivas denuncias contra trabajadores del Estado que no daban cuenta de los gastos, no daban cuenta de los viáticos, ¿verdad? Y con esto pasamos ya a tocar el tema del peculado culposo. Hemos dicho que el peculado culposo es aquel peculado que no lo comete, digamos, la sustracción no lo comete el funcionario o servidor público, sino que el funcionario o servidor, por su propia negligencia, impericia, imprudencia, permite que un tercero, que ya puede ser un particular, puede ser otro funcionario o servidor no vinculado con los caudales, sustraiga caudales o efectos del Estado. El artículo 387, último párrafo, regula este tipo de peculado culposo. Dice, si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 días ni mayor de 2 años. Existe una circunstancia agravante a que hace que la pena sea de 3 a 5 años cuando los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. ¿Cómo se entiende este peculado culposo? Hace alusión a una sustracción, pero no es la sustracción la que comete el funcionario o servidor público vinculado, es la sustracción que la comete una tercera persona, otro particular, otro funcionario, otro servidor público. Eminentemente es una sustracción dolosa, pero que ha sido propiciada por el funcionario público vinculado. Él, que tenía el deber de custodia, tenía el deber de administración, tenía el deber de percepción, de vigilancia respecto a estos caudales o efectos, comete una seria negligencia que permite que terceras personas se apoderen de los bienes del Estado.
Tenemos aquí, por tanto, en este peculado culposo, dos momentos distintos. En un primer momento, el funcionario o servidor vinculado, el agente, descuida sus deberes de cuidado y de vigilancia. ¿Y qué ocasiona con esto? ¿Qué propicia? ¿Qué facilita? ¿Qué origina o qué permite? Permite que un tercero, que puede ser un particular o que puede ser un funcionario o servidor distinto, no vinculado, sustraiga de manera dolosa los caudales o efectos del Estado. Es decir, tenemos una primera conducta culposa, que es la que se castiga con el peculado culposo, y luego tenemos una segunda conducta dolosa, que es la sustracción, que puede calificar como hurto, puede calificar incluso como apropiación, pero no calificará como peculado culposo, porque recuerden ustedes, el peculado culposo, pero igual, peculado al fin, únicamente puede ser cometido por funcionarios o servidores públicos vinculados con los caudales o efectos, ¿no? Como delito de infracción del deber, estos delitos de peculado, como la mayoría, ojo, la mayoría de los delitos contra la administración pública solamente pueden ser cometidos por aquellas personas que tengan un deber especial con la administración, llámese funcionarios o servidores públicos vinculados con los, en este caso, caudales o efectos. Ejemplos clásicos de este peculado culposo son, por ejemplo, los que les presento ahora. La tesorera que deja dinero en su gaveta de escritorio, es una tesorera, es una funcionaria pública, por ejemplo, que deja dinero en su gaveta de escritorio y no en la caja fuerte de la institución, facilita, por tanto, la sustracción de dinero por tercera persona. Por ejemplo, por ahí pasó un personal de limpieza, pasó su asistente por su despacho, por su escritorio, jaló las gavetas, encontró dinero, se la lleva. Esta grave negligencia por parte de la funcionaria vinculada con ese dinero, con esa caja chica, con esa caja fuerte, propicia que una tercera persona de manera dolosa sustraiga. Por tanto, ahí esta tesorería estaría cometiendo un peculado culposo. Por ejemplo, en la casación 244-2013, Arequipa pasó un caso particular que no correspondía a ser condenado por peculado culposo, pero así se hizo. Fíjense ustedes, esta casación trata del caso del rector de la Universidad de San Agustín que cumplió acuerdos del Consejo Universitario, o sea, es un rector de universidad pública que cumplió con acuerdos del Consejo Universitario y pagó miles de soles al cuerpo técnico y jugadores del Club Atlético Universidad, como si fueran personal docente o académico, como si fueran personal de la propia universidad cuando no lo era. Aquí, evidentemente, estamos ante un peculado doloso, porque no podríamos decir que el rector de la universidad, por negligencia, imprudencia, impericia, haya propiciado que un tercero se apodere de los caudales efectos. No, no, no. Aquí el rector, de manera deliberada, dolosa, dispuso que de caudales o efectos a favor de terceras personas que no tenían nada que ver con la institución, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema erróneamente califica esta conducta del rector de la Universidad de San Agustín como un peculado culposo, es decir, que él, por su negligencia, habría propiciado que terceras personas sustraigan de manera dolosa estos caudales o efectos. ¿Cuál es la agravante del peculado culposo? Si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social, ¿no? Como la mayoría de los delitos de peculado que hemos visto hasta el momento. Ahora pasamos a tocar el tema del peculado por distracción específica o peculado de uso. Dijimos que el artículo 387 del Código Penal regula el tipo penal de peculado en sus dos modalidades, ¿no? Peculado por apropiación, donde el sujeto se apropia, se apodera del bien, ¿no? Lo hace suyo, y el peculado por utilización, el funcionario o servidor utiliza estos bienes. No los vende, no los alquila, sino que los utiliza para luego devolverlos, ¿no? Los utiliza para devolverlos. Dijimos que ahí había una vulneración del principio de proporcionalidad de las penas en el sentido de que se está castigando con igual pena conductas que terminan siendo que no merecerían el mismo reproche penal, porque más reproche penal merece un funcionario que se apodera del dinero del Estado que un funcionario que no se apodera, sino que utiliza para sí o para terceras personas de caudales o efectos del Estado. Sin embargo, la segunda modalidad, peculado doloso por utilización, es la modalidad de peculado por distracción genérica. Este artículo 388 regula un tipo de peculado por distracción específica,
peculado de utilización específica, el peculado de uso, que solamente está destinado para determinados bienes, en este caso vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración o que estén bajo la guarda de la administración, ¿no? ¿Qué se castiga? La conducta del funcionario o servidor que para fines ajenos al servicio usa o permite que otra persona utilice estos bienes. Estamos hablando de vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo que terminan siendo objetos de este delito. No. Esta disposición, dice el segundo párrafo del artículo 388, es aplicable al contratista de una obra pública, ¿no? Podemos tener un contratista particular que puede cometer este delito de peculado de uso respecto de bienes que están destinados a esta obra pública. Y también aplicable a los empleados de esta obra pública, pueden ser empleados particulares cuando los efectos indicados pertenecen al Estado, cuando los instrumentos, maquinarias ¿no? o vehículos pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. No están comprendidos en el peculado de uso casos como, por ejemplo, cuando los vehículos motorizados estén destinados al servicio personal por razón del cargo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación o determinados funcionarios públicos a quienes se les asigna un vehículo para su servicio personal y por razón del cargo. Por ejemplo, si yo me encuentro como fiscal anticorrupción, un ejemplo bastante lejos de la realidad, ¿verdad? Pero supongamos que yo esté como fiscal encargado de una investigación, digamos, emblemática, con amenazas de muerte bastante compleja, ¿no? Que implique, pues, atentados, entre otras, que hace que mi entidad, la propia, el Ministerio Público, me asigne un vehículo motorizado para mi uso personal. Porque entiende que para cumplir con mi encargo, para cumplir con mi función, requiero de un vehículo para mi uso personal, que me movilice, por ejemplo, de mi domicilio al trabajo, del trabajo a mi domicilio, que me movilice del trabajo a la universidad, del domicilio a la universidad los fines de semana o feriados, que movilice mi personal por cuestiones de trabajo, etcétera, ¿no? Para cuando estos funcionarios o servidores públicos tienen una función específica que hace que un vehículo motorizado les facilite el desarrollo de su labor, incluso para servicios personales, y se les asigna un vehículo para tal calidad, con tal compromiso, entonces estos vehículos no pueden ser objeto del peculado de uso. ¿Por qué? Yo puedo utilizar este vehículo motorizado que se me ha asignado para mi uso personal, pero por razón de mi cargo, como yo mejor lo crea conveniente, pero siempre que yo lo utilice. Y siempre que yo lo utilice, nunca cometeré delito de peculado de uso. Vamos a ver con ejemplos este último supuesto de una situación de atipicidad en el delito de peculado de uso. ¿Quién puede ser sujeto activo del peculado de uso? Como delito específico, como delito de infracción del deber, solamente pueden ser autores, los funcionarios y servidores con una vinculación especial con los objetos, en este caso con el vehículo, con la maquinaria o con los instrumentos de trabajo, sobre los cuales el agente tiene el deber de custodiarlos. Si no le alcanza dicho deber de custodia, no cometerá peculado. Ejemplo, el jefe de almacén, el chofer de un vehículo público, el custodio de una maquinaria destinada a la construcción de obra pública, también los contratistas de obras públicas, cuando los vehículos, las maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo pertenece al Estado, ¿no? ¿Cuál es la conducta que se castiga? Usar este vehículo, usar esta maquinaria, usar estos instrumentos, claro, para fines distintos a la labor encomendada, ¿no? Usar es emplear, usar es aprovechar, disfrutar o beneficiarse de estos vehículos, maquinarias sin intención de apropiarse de ellos. Ojo, estamos hablando de uso. Por ejemplo, el clásico ejemplo de un conductor de una movilidad, una entidad pública que tiene el vehículo bajo su disposición, es chofer, es conductor, ese es su cargo, ese es un servidor público, y en lugar de utilizar el vehículo para fines del servicio para el cual recibe el vehículo, lo que hace es movilizarse con el vehículo a una fiesta, por ejemplo. Y luego salir de la fiesta y regresar con el vehículo a su trabajo. O utilizar el vehículo para salir a pasear,
él, su familia, su pareja, y luego retornar el vehículo. Esos usos que son ajenos al servicio definitivamente configura un delito de peculado de uso, de este artículo 388, salvo que ese conductor pueda acreditar, lo cual dudo bastante, de que la propia entidad le haya asignado ese vehículo para uso personal por razón del cargo, para uso personal por razón del cargo, entonces ese conductor, si no pasa eso, ese conductor sí responderá por delito de peculado de uso, porque está usando el vehículo para fines ajenos al servicio. Recuerden ustedes que la causal de atipicidad del último párrafo del artículo 388, la causal que acabamos de comentar hace un ratito, es para cuando la propia entidad le asigna al funcionario por la calidad que tiene de funcionario, generalmente las máximas autoridades de entidad, máximos representantes de entidades públicas, a veces hay casos en los que se le asignan vehículos oficiales, ¿no? Para que lo uses a título personal, ¿no? Por razón del cargo que ostentas, congresista, fiscal de la nación, presidente de la Corte Suprema, entre otros, ¿no? Y en alguna oportunidad, por ejemplo, en la universidad en la que pertenezco en el pregrado, iban profesores universitarios con vehículos oficiales, pero eran profesores universitarios funcionarios públicos, porque tenían el vehículo oficial asignado a título personal por razón del cargo. En este caso eran magistrados de la Corte Suprema o fiscales supremos, por ejemplo, ¿no? Pero si este conductor que yo les estoy mencionando de una entidad pública que no ha recibido el vehículo para que lo use de manera personal por razón de su cargo de conductor, entonces comete peculado de uso. Permitir que otro use, ¿no? Este funcionario o servidor con vinculación con el vehículo, maquinaria, puede incluso permitir que un tercero ajeno utilice estos bienes. El agente, por actos omisivos, permite, tolera o facilita que un tercero o particular, para fines ajenos al servicio, realice actos de uso, empleo, provecho, disfrute o se beneficie de vehículos, maquinarias o instrumentos de trabajo, ¿no? Y recuerden ustedes, esto tiene mucho que ver con el artículo 13 y básicamente porque en la mayoría de los delitos contra la administración pública, en la mayoría que son delitos básicamente de infracción del deber, ojo, no todos, pero sí en su mayoría son delitos de infracción del deber, es decir, cometidos por funcionarios o servidores públicos vinculados con el objeto del delito, ¿no? Da lo mismo que el funcionario o servidor realice la conducta de manera comisiva que de manera omisiva, ¿no? Da lo mismo que ontológicamente despliegue físicamente una conducta que básicamente se quede quieto, no haga nada y permita que otro, por ejemplo, se apodere de los bienes, ¿no? Por ejemplo, permite que otro sustraiga determinados caudales, ¿no? Porque igual infracciona deberes. Entonces, importa poco, más básicamente, si el funcionario o servidor que comete este delito de peculado lo haga mediante acción o mediante omisión, ¿no? Y esto va mucho tiene que ver con esta segunda modalidad del verbo rector del peculado de uso. Permitir que otro use. Permitir que otro use esos bienes, esas maquinarias del Estado. Ahora, ¿cuáles son los objetos de este delito? Entran los vehículos, número uno, entran las maquinarias y entra cualquier instrumento de trabajo. Estos bienes tienen por finalidad ser instrumentos de trabajo para la administración pública, equipos de cómputo, que es instrumento de trabajo, ojo, equipo de cómputo, herramientas de construcción civil también califican como objeto del peculado de uso, camiones de limpieza, etcétera. No pueden serlo el dinero, los títulos valores, bienes consumibles como el papel, los alimentos, la mano de obra, los inmuebles. También pueden ser los bienes de particulares que estén bajo guarda y custodia de la administración, inclusive. Ahora, fines ajenos al servicio, a fines particulares o fines privados. El destino natural y normal de estos bienes, de un vehículo, por ejemplo, del Ministerio Público, el destino normal y natural de un vehículo oficial del Ministerio Público, por ejemplo, el vehículo destinado para el turno penal en las fiscalías penales de la ciudad de Pisco, Distrito Fiscal de Ica. El destino normal y natural de estos bienes es servir a los fines de la administración, pero no pueden estar recogiendo y dejando, por ejemplo, a una fiscal o a un fiscal a su domicilio, o llevarlo a una fiesta, o llevarlo a una reunión particular. No, ese vehículo tiene que ser utilizado para fines de la propia administración pública y no otros fines.
El conductor que use un vehículo, por ejemplo, del turno penal de la Fiscalía de Pisco, para fines ajenos al turno penal o a la función del Ministerio Público en la ciudad de Pisco, cometerá peculado. Por ejemplo, este es el caso, no digamos un comandante de la Policía Nacional, pero digamos un fiscal superior o un presidente de corte superior de acá, un poquito más cerca, de Ica, ¿no? A quien le confían un vehículo oficial, ¿no? Le dice, digamos, al conductor del vehículo del Poder Judicial que le dé un paseo a su familia por Paracas y que luego lleve a su familia al mercado, que lleve a sus hijos al colegio, ¿no? Y luego retorne, ¿no? Ese presidente de la Corte Suprema que está disponiendo de ese vehículo del Poder Judicial para esos fines ajenos al servicio está cometiendo peculado de uso. O el alcalde que facilita vehículos del municipio para campañas electorales, alquilar equipos de cómputo, prestar los instrumentos agrícolas, pero para fines totalmente ajenos a la labor municipal. Cometerá también este alcalde peculado de uso. Y ahora yo les pregunto, y esto más o menos como para que quede como cuestionamiento a los que me están escuchando. ¿Cometerá peculado de uso el congresista de la República que utilice no solamente las fotocopiadoras de su despacho congresal, sino también a su personal, ojo, a su personal destinado al despacho congresal para que realicen labores ajenas al despacho congresal? Por ejemplo, para que estén fotocopiando fichas RENIEC para la, digamos, obtención de firmas para la eventual creación de un partido político que postule para las siguientes elecciones, por ejemplo, ¿no? ¿Podrá un funcionario cometer peculado de uso respecto de trabajadores? O sea, si está claro que el peculado de uso es cuando utilices herramientas como por ejemplo equipos de cómputo para uso distinto, ajeno al servicio, la pregunta es, ¿un congresista podrá cometer peculado de uso respecto de sus propios trabajadores a quienes les ordena realizar labores distintas a los, digamos, a las funciones que la propia entidad, en este caso el Congreso, les ha encomendado a estos trabajadores? Dejo la pregunta para el final, para poder responderla al final. Claro, evidentemente como una respuesta personal, a criterio personal, que dicho sea de paso ya ha sido resuelta por, entiendo yo, la jurisprudencia en España y alguna que otra, digamos, doctrina nacional en el entendido que ahí sí consideran que habría un peculado de uso, cosa que yo no comparto. Pero bueno, ya eso lo dejo para el final. Relación funcional entre peculado el funcionario servidor con estos bienes, ¿no? Los bienes deben estar confiados a la gente, es decir, tiene que haber una posesión mediata o inmediata por razón del cargo que tiene asignado en la administración pública. Es decir, esta relación funcional entre, por ejemplo, el conductor con un vehículo oficial tiene que estar en leyes o directivas o reglamentos, ¿no? Por tanto, ahí, colegas, a los abogados que defendemos a, digamos, determinados funcionarios, servidores por peculado de uso, lo primero que debemos hacer es, a ver, ¿en qué leyes, directivas o reglamentos se puede acreditar esta vinculación funcional? Porque si mi patrocinado no tiene ninguna vinculación funcional con el vehículo oficial al cual le están imputando haber usado de manera indebida, entonces no responderá por peculado de uso. Ahora, hemos dicho en la sesión anterior que en los delitos de peculado siempre hay un elemento implícito que es el perjuicio patrimonial. Hay un elemento objetivo tácito, que es que aquí se perjudica patrimonialmente el Estado. Todo uso de un bien siempre origina automáticamente un desgaste natural del bien. Ese vehículo que todos los días está llevando al conductor para fines particulares, por ejemplo, el conductor del vehículo oficial aprovecha un momento del día para recoger a sus hijos, llevarlos al colegio y luego regresar sin que nadie se dé cuenta, está ocasionando un desgaste natural del vehículo por su uso indebido. Por tanto, ese elemento, el perjuicio patrimonial, es un elemento tácito de todo delito de peculado. No se exige aquí que la afectación al servicio sea de gravedad, ¿no? Basta que tenga una afectación patrimonial cuantificable, mínimamente acreditable. Luego, así el perjuicio lo valoricen los peritos en cantidad mínima, por principio de legalidad, igual calificaría como delito de peculado, ¿no? Cuando
Tocamos el tema del peculado doloso en la sesión anterior, en el artículo 387, dijimos que era prudente si el legislador penal nacional establecía un agravante del peculado doloso por la cuantía del patrimonio afectado, era prudente también que el legislador penal estableciera una cuantía para a partir de ahí establecer el tipo base de peculado y por debajo de ese monto, digamos, infracciones administrativo-disciplinarias. Entendemos que acá también debería funcionar, ¿no? Deberías seguir el mismo camino para no llenarnos de casos cuando podrían estos casos rápidamente resolverse por la vía administrativo-disciplinaria. Quizás una sanción drástica, una suspensión o destitución, pero siempre dentro del marco de lo disciplinario, podría ser más efectivo que acudir a un proceso penal que implica costos, ¿no? Sobre todo cuando actualmente lo que proliferan son los peculados dolosos con exorbitantes cantidades, donde uno tiene que disponer, el Estado tiene que manejar o disponer de su personal y de sus bienes para los casos más importantes, ¿no? Y estos casos de peculado de uso, digamos, deberían o establecer una cuantía a partir del cual podría considerarse como peculado, como delito, peculado de uso como delito, o en todo caso un peculado de uso a falta o un peculado de uso como infracción administrativa. Bien, la causal de tipicidad es el último párrafo del artículo 388, como hemos señalado, es cuando el funcionario o servidor utilice o use estos vehículos motorizados. Ojo, esta causal de atipicidad no funciona con instrumentos de trabajo o no funciona con maquinarias, no funciona únicamente o se aplica únicamente a vehículos motorizados. Cuando el propio funcionario o servidor utilice o use vehículos motorizados destinados a su servicio personal por razón de su cargo, para fines del servicio público o para fines ajenos al servicio, no cometerá peculado. Es una causal de atipicidad. ¿Por qué? Porque el vehículo, repito, le ha sido asignado a título personal por razón del cargo, ya sea porque es la máxima autoridad de una entidad pública o por la labor específica, primordial, esencial que está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, fiscales anticorrupción, fiscales de criminalidad organizada, fiscal de la nación, presidente de la Corte Suprema, entre otros, ¿no? Ellos tienen asignados vehículos oficiales que pueden utilizar para, digamos, fines del servicio o fines ajenos al servicio, ¿no? Puedo utilizar este vehículo oficial para que me lleve a la universidad y me retorne a mi domicilio, de mi domicilio me lleve a mi centro de trabajo, que de mi centro de trabajo me lleve a un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Que me lleve a una reunión familiar, por ejemplo, ¿no? Esas son utilizaciones que están permitidas porque el vehículo le ha sido asignado a título personal por razón del cargo, ¿no? Para que lo utilice para fines del servicio o para fines ajenos al servicio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo no soy el que utilizo ese vehículo oficial? Me explico. Porque el vehículo está para que yo lo utilice, no mi esposa, no mis hijos, no mis amigos, no mi pareja, ¿no? Por ejemplo, si el funcionario o servidor público es el que debe utilizar el vehículo para su uso personal, no que lo utilice un familiar o un amigo. Si permite que lo utilice un familiar o un amigo, ahí sí, estaría cometiendo un delito de peculado de uso. Los familiares o amigos no trabajan para la administración porque ellos no tienen ninguna vinculación con la administración. O sea, el vehículo se te dio a ti como funcionario público, a ti como fiscal anticorrupción, o como fiscal de la nación, o como presidente de la Corte Suprema. No se le dio a la esposa del presidente de la Corte Suprema, ¿no? No se le dieron a los hijos del presidente de la Corte Suprema, ¿no? No se lo dieron el vehículo a digamos, a la pareja sentimental del alcalde, ¿no? No tiene ninguna vinculación la pareja con la alcaldía, con la municipalidad. Se te dio a ti como alcalde, no a tu pareja sentimental. ¿Por qué el vehículo está siendo utilizado por tu pareja para llevarla al mercado, para llevarla a la plaza, al manicure, al gimnasio, etcétera? O a la piscina, qué sé yo, ¿no? Ahí sí, estaría cometiendo delito de peculado. No se encuadra en esta causal de atipicidad. A ver, ¿cuáles son los actos personales del funcionario o servidor público al que le asignan un vehículo motorizado? Puede utilizar
o usar el vehículo para que lo traslade al gimnasio, esto ya lo hemos dicho, ¿no? A la playa, incluso en horas de descanso, al mercado para hacer compras, para una visita familiar o amical al colegio, ¿no? Pero no puedo permitir que otra persona utilice esto. No, no pueden, digamos, no puedo permitir que mi esposa o mis hijos utilicen el vehículo. Tengo que utilizarlo yo. Ya sea incluso cuando dispongo que un tercero recoja documentos relativos a la función pública. Bueno, yo no utilizo el vehículo, pero le digo, a ver, Giancarlo, mi asistente, ¿no? Utiliza el vehículo oficial que se me ha asignado a mí a título personal por razón de mi cargo, utilízalo para ir a mi casa y recoger unos documentos, papeles que he olvidado de la fiscalía. Anda, corre, por favor, utiliza el vehículo y me los traes, ya. No estoy utilizando el vehículo, pero lo estoy utilizando para fines de la función. Ahí no cometo el delito. Habrá peculado cuando el funcionario o servidor ordena que el vehículo traslade a familiares o amigos para actos personales de ellos, para su propio beneficio, de ellos y no beneficio mío. Ahí sí podría haber peculado de uso. Repito, por principio de fragmentariedad del derecho penal, subsidiariedad y última ratio, estos actos no deberían ser sancionados, digamos, de manera disciplinaria, siendo una de estas medidas, por ejemplo, una destitución. Un procedimiento administrativo disciplinario termina siendo más célere, más expeditivo, descongestionaría la carga de las fiscalías anticorrupción y juzgados anticorrupción si este tipo de delitos pasaran pues a engrosar las filas de las sanciones disciplinarias y no como delito. Ahora, entramos ahora a la malversación, el peculado por aplicación distinta. ¿Qué se entiende por malversación? El artículo 389 del Código Penal. El funcionario o servidor que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente, ¿no? De aquella a la que están destinados afectando el servicio o la función encomendada, ¿no? Es aquel peculado cometido por el funcionario o servidor respecto de dinero o bienes, ojo, no dice caudales o efectos del artículo 387 del Código Penal de peculado tipo base. No, no, dice en esta oportunidad de objetos específicos. Dinero o bienes, que pueden ser muebles o inmuebles. Es el funcionario o servidor que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente. Y acá, con el tipo penal, ya nos estamos dando cuenta de que el legislador está restringiendo la conducta, que no es cualquier funcionario o servidor que tenga facultades de administración, percepción o custodia. No, es aquel funcionario o servidor que tiene facultades de administración y de aplicación definitiva diferentes. ¿Sí? No es ni siquiera cualquier administrador. Es un funcionario o servidor que tiene facultades de disposición final. Tiene facultades de disposición final de esos dineros o bienes. No caudales efectos, ¿no? Dinero y bienes. Muebles o inmuebles. ¿Y qué hace? No es que se apropie de estos dineros o bienes, sino que este funcionario o servidor con facultades de disposición final le da un destino distinto. Por ejemplo, utilizo el dinero de la planilla, o sea, el dinero para pagar el sueldo de mis asistentes de la fiscalía en la sede de Pisco. ¿Para qué? Para reparar el vehículo oficial, por ejemplo. Para reparar los vehículos oficiales de Pisco, ¿no? Le estoy dando a un dinero que está destinado para pago de planillas, lo destino a un fin distinto. Y de pasadita afecto la función que están desempeñando mis asistentes, que dejan de percibir sus sueldos, por ahí de repente faltan al trabajo. Estoy afectando el servicio que deben cumplir mis asistentes en Pisco, destinando el dinero que iba para sus sueldos a otros fines distintos. O sea, el funcionario nunca se apropia del dinero o de los bienes, sino que simplemente realiza un destino, una aplicación definitiva y totalmente distinta y de pasadita, afectando el servicio o la función para la cual estaban encomendados esos dineros o bienes. La pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años y hay agravantes cuando el agente, este funcionario o servidor, actúa como integrante de una organización criminal o actúa como persona vinculada con la organización criminal o actúa por contrato. Por ejemplo, actúa por encargo de ella, ¿no? También el agravante se da cuando la conducta recaiga sobre programas, sobre dineros o bienes que tengan que ver con programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes afectados o ganancias involucrados supere las 10 UITs, o sea, un poco más de 51.000 soles, ¿no?
O cuando la gente se aproveche de una situación de calamidad pública, de emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional. Esas son las agravantes, ¿no? Incluso un agravante está en función del quantum de lo que es objeto del delito, ¿no? Del dinero o bien, ¿no? 51.000 soles. Así también debería haber un quantum para establecer cuándo estamos ante un peculado doloso básico y cuándo estamos ante un peculado, o bien peculado falta, o bien una infracción administrativo disciplinaria, ¿no? Para descongestionar un poco la carga, ¿verdad? Ahora, esta malversación, ¿quiénes son los sujetos activos de este delito? Hemos dicho que no es cualquier funcionario o servidor con facultades de administración, percepción o custodia, inclusive. No, no es cualquier funcionario o servidor que pueda cometer peculado. Este funcionario o servidor que comete malversación tiene que tener ni siquiera una labor de administración, porque la administración está incorporada acá, ¿verdad? Ahí dice administrar una aplicación definitiva distinta, pero no es cualquier administrador. Tiene que tener facultades de administración que impliquen disposición final de dinero o bienes. O sea, no es cualquier administrador. Quien solo tiene deberes de custodia y quien solo tiene deberes de administración, pero sin disposición final, no comete malversación, ¿no? Cometerá, por ejemplo, una persona funcionario o servidor que tenga solamente deberes de custodia con el dinero o con los bienes, o que tenga simplemente deberes de administración, pero sin que estos deberes de administración impliquen disposición final, entonces cometerán abuso de autoridad, pero cualquier otro delito menos el delito de malversación. Por obvias razones, el particular, el usurpador coyuntural del cargo del funcionario o servidor que no tenga vinculación funcional no cometerán delito de malversación. Como un delito de infracción del deber, solamente pueden ser de autores, determinados funcionarios o servidores públicos con una vinculación o un deber especial hacia la administración, en este caso, para la malversación, funcionarios o servidores con facultades de administración y además con facultades de disposición final de dinero o bienes. El comportamiento típico recae, ¿cuál es el objeto del delito? Dinero o bienes. Ya entendemos que ese dinero, el artículo 387 del Código Penal de peculado, si el peculado doloso del artículo 387 hablaba de caudales o efectos, el artículo 389 restringe aún más el objeto del delito. Dice dinero o bienes. Dinero, que está claro para todos. Bienes puede ser bienes, evidentemente, de valor económico, tanto muebles como bienes inmuebles. Es decir, tienen que tener un valor económico. Debe existir una relación funcional entre el sujeto activo con estos dineros o bienes que tienen que tener facultades de administración con disposición final de estos bienes. Puede ser una posesión mediata o inmediata. Podemos tener un funcionario o servidor vinculado materialmente con el bien, o sea, tiene que tener acceso al bien, o puede tener solamente una posesión mediata o jurídica respecto del bien. Dar una aplicación definitiva, este es el verbo rector, dar una aplicación definitiva diferente a la que están destinados. Por ejemplo, hay una o debe existir aquí una partida presupuestal con indicación del monto y destino, y el destino es dentro de la esfera estatal. Por ejemplo, si tengo dinero del vaso de leche para pagar, utilizo dinero del vaso de leche para pagar planilla de trabajadores de la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cuando tengo recursos del sobrecanon, ¿no? Para acá, que utilizo para caja chica, para publicidad y gastos corrientes, ¿no? O sea, bienes distintos. O el alcalde que gestiona y obtiene un préstamo del Banco de la Nación para una obra y en lugar de utilizar el dinero para esta obra, lo destina a pago de sueldos. ¿No? Siempre estamos hablando de que este dinero o bienes no salen de la esfera, de la esfera del Estado, ¿no? Es que acá no hay una apropiación del propio funcionario servidor, ¿no? Ni siquiera una utilización para el funcionario o servidor o para tercera persona, no, sino que acá estamos hablando de dineros o bienes que se quedan dentro de la esfera estatal. Al fin y al cabo van a cumplir una función pública, pero distinta a la que estaba previamente establecida, a la que legalmente estaba establecida.
se requiere pericia contable para establecer pues, justamente si estos dineros o bienes salen de la esfera estatal pecular. Imposibilidad de regreso. La aplicación definitiva tiene que necesariamente implicar una imposibilidad de regreso o reintegro del dinero o bienes a la partida o rubro original. Si yo utilicé el dinero del pago de sueldos de los asistentes de la Fiscalía en ICA y es una aplicación definitiva, por ejemplo, lo destiné para el pago de unidades vehiculares, ya no puedo revertir ese dinero, las unidades vehiculares están pagadas, ya han seguido su mantenimiento, ese dinero que era para el trabajador, para el asistente, ya lo utilicé, ya hice una aplicación definitiva y distinta, debí pagar sueldo y lo que hice es comprar vehículos. Por ejemplo, ahí hay una aplicación definitiva diferente que está asociada al cierre del ejercicio presupuestal anual. Incluso si ya cerramos ejercicio presupuestal, esa aplicación es definitiva, ¿no? Afectación al servicio o función pública encomendada. La conducta indebida de la gente en malversación siempre debe lesionar o afectar el servicio o la función. Si no se produce ello, o sea, si no hay afectación al bien jurídico, no hay delito. El legislador penal no precisa si la afectación debe ser grave, leve o mínima. Igual se configura el delito, dice acá, ¿no? Entendemos que este elemento de la afectación al servicio tiene su razón de ser en el sentido de que los delitos de infracción del deber no solamente son delitos de infracción del deber, es decir, el delito contra la administración pública, como por ejemplo el peculado o malversación, es un delito de infracción del deber porque solamente serán autores aquellos que tengan este deber especial para con la administración, pero eso no implica que la conducta delictiva únicamente se centre en la infracción del deber porque infracciones del deber no solamente pueden calificar como delito, sino también como infracciones administrativas disciplinarias. Por tanto, para que una simple infracción administrativa disciplinaria sea calificada como delito, es necesario, y esto por aplicación título preliminar del Código Penal, y como pasa en todo tipo de delitos, que un delito no solamente tiene que tener un desvalor de la conducta, sino que también tiene que tener un desvalor del resultado. Es decir, que la conducta no solamente representa infracción del deber por parte del funcionario o servidor, sino también afectación al bien jurídico. Tiene que afectarse el bien jurídico protegido. Si no se afecta el bien jurídico protegido, no se puede alegar, no se puede argumentar en ese contexto, entonces no habrá delito. Es lo que pasa con la mayoría de las infracciones disciplinarias que cometen, por ejemplo, los jueces, los fiscales, o que cometen los asistentes jurisdiccionales, los asistentes fiscales, que cuando uno comete una infracción disciplinaria, por ejemplo, en mi caso como fiscal provincial penal, yo cometo una infracción del deber. Es una figura de infracción del deber porque una infracción disciplinaria no la puede cometer cualquier particular, solamente determinados funcionarios y servidores. Una infracción administrativa o disciplinaria es una figura de infracción del deber, ¿no? Pero un delito de infracción del deber, un delito de infracción del deber no solamente debe centrarse en la infracción, sino también debe centrarse en el prejuicio, en el daño, en la mella al bien jurídico protegido. Por eso es indispensable, por ejemplo, que o se ponga una cuantía mínima en las figuras de peculado de uso, o que también se fije una cuantía mínima en los delitos de peculado doloso, ¿no? Ya sea por apropiación o utilización del primer párrafo del artículo 387, para no criminalizar cualquier tipo de peculado. Recuerden ustedes que hay una jurisprudencia, una casación, recuerdo, en donde se llegó a procesar hasta a nivel de la Corte Suprema a un abogado de una municipalidad en provincia que utilizó una hoja membretada de la municipalidad para presentar un escrito en un proceso de alimentos que estaba patrocinando. El juez que recibe el escrito de apersonamiento, creo un escrito, no sé, en un proceso de alimentos, advirtió que la hoja presentada por el letrado estaba membretada con la municipalidad. Y a partir de ahí se detectó que la hoja era de la municipalidad, que la computadora era de la municipalidad y que el abogado, que era funcionario o servidor de la municipalidad, utilizó esos bienes para fines ajenos al servicio, presentando un escrito a un proceso civil de alimentos. Lo llegaron a procesar como peculado doloso,
a tal punto que llegó hasta la Corte Suprema, en donde, entiendo yo, con buen criterio, se señaló que el delito de peculado sí es un delito de infracción del deber. Pero la conducta no solamente implica un desvalor de la, pero el delito no solamente implica un desvalor de la conducta, sino un desvalor del resultado. Es decir, ¿hay afectación al bien jurídico o no? Estamos hablando de un par de hojitas. Estamos hablando de una impresión de una computadora. Estamos hablando de que esa conducta fácilmente pudo haberse reconducido por una infracción disciplinaria y no como delito. Por tanto, terminaron como por no condenándolo, ¿no? No lo condenaron, revocaron la condena, anularon la condena, pero no llegaron a condenarlo por delito de peculado doloso, por únicamente aplicando, analizando justamente este elemento que es la afectación del bien jurídico, porque la afectación en el análisis del bien jurídico protegido, doctores, en estos delitos contra la administración pública, como en todo delito del Código Penal, siempre es un elemento del tipo penal, siempre debe analizarse, siempre debe evaluarse. Ahí donde tengamos un caso en nuestra experiencia laboral, en donde no se pueda advertir una afectación al bien jurídico, no habrá delito. Vamos a pasar rápidamente por las figuras que están quedando, que son las últimas, que son básicamente modalidades de desobediencia. Es decir, en la primera sesión dijimos que estos dos delitos, los últimos del artículo 390 y el artículo 391, que están en la parte de la familia de los delitos de peculado, básicamente no son delitos de peculado, no son figuras en donde el funcionario y servidor público vinculado con el patrimonio del Estado se apodere de ellos, los haga suyos, los venda, los arriende, los utilice para fines ajenos al servicio. No, no, no. Estas figuras del artículo 390 y la que vamos a ver del artículo 391 son figuras básicamente de desobediencia o abuso de autoridad. No, pero no encajan en la figura de peculado. Vamos a ver por qué. Primero, el delito de retardo injustificado de pago. Artículo 390. Ahí tenemos a un funcionario servidor que está vinculado con fondos expeditos y que sin embargo demore injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad. Por ejemplo, el funcionario encargado de pagar mi sueldo como trabajador del Estado, sabiendo que tengo fondos expeditos, que mi entidad tiene fondos expeditos para pagar mi sueldo, no lo hace. No lo hace. Entonces aquí estaría incurriendo en una figura de esta naturaleza, ¿no? Retardo injustificado de pago. Ojo, es un retardo, no me están pagando, ya fuera del plazo, e injustificado. No tiene ninguna justificación este funcionario o servidor para no pagarme lo que me corresponde, ¿no? Esta es una modalidad específica de abuso de autoridad omisivo, doctores. Es una figura de abuso más cercana al abuso de autoridad que al delito de peculado, ¿no? Algunos códigos penales no lo contemplan o le asignan penas mínimas. El dinero no desaparece de las cuentas, no hay una apropiación o malversación, como ya les he indicado, sino que lo que debería salir del erario no sale, está aguantado, se retarda, ¿no? Es más, es en propiedad este artículo 390, doctores, una infracción administrativa elevada a la categoría de delito. El Código Penal español ya no lo contempla y no lo deberíamos hacer tampoco nosotros, porque por su sola lectura y el análisis que vamos a hacer, no merece un reproche penal, ¿no? Merece que el legislador peruano descarte esta figura delictiva, abocándonos a otras figuras más intensas, más peligrosas al bien jurídico. ¿Quién es sujeto activo de este delito de retardo injustificado de pago? El funcionario servidor con vinculación funcional con los fondos públicos. Tiene el deber de autorizar a que se realicen determinados pagos. La ley no exige expresamente vinculación funcional por razón del cargo o la función. Luego, el encargado eventualmente de efectuar pagos puede ser autor. Tenemos a un funcionario público encargado de efectuar pagos por caja chica que delega a un servidor público, encárgate tú el día de hoy de hacer estos pagos. El servidor se encarga el día de hoy de hacer estos cargos porque tiene una delegación verbal y también podría cometer este delito. ¿Por qué? Porque se está negando injustificadamente, ¿no? Los funcionarios o servidores sin ninguna vinculación funcional o los particulares, evidentemente, no cometen este delito en calidad de autores, a lo sumo podrán responder como cómplices de este delito de retardo injustificado de pago. Bueno, el Estado peruano
termina siendo el sujeto pasivo de este delito y también la entidad pública, pero el sujeto pasivo de la acción, el que sufre el daño en la conducta, básicamente es el particular o aquel funcionario o servidor que no está recibiendo el pago, ¿no? Ellas son las víctimas, ¿no? De este delito. ¿Cuál es el comportamiento que se castiga? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el objeto de este delito, los fondos expeditos. El agente debe conocer, el agente, digo, el sujeto activo, debe saber, ojo, dolo, que tiene disposición de caudales públicos para cumplir con el pago decretado por la autoridad competente. ¿No? Por ejemplo, hoy tenemos este recurso de nulidad, el 4355-2000-Lima del año 2001, que señala que ha quedado establecido que los fondos de la municipalidad durante la comisión del hecho estaban embargados por los interventores judiciales, lo que no permitía cumplir con los acreedores. Ya. Si están embargados, no tengo fondos expeditos. Por tanto, no cometeré este delito. No estoy cometiendo retardo porque no tenía disponibilidad. Si existe disposición de caudales, pero están destinados a otros pagos o destinos, no cometeré retardo. El empleado de remuneraciones de Serpos que demora pago de viáticos, si tienen otro destino, no se configura el delito, ¿no? Por ejemplo, el verbo rector es el agente demora, en la demora en el actuar. Demorar es cuando la gente retarda, detiene el pago ordenado. Autores que tienen la facultad de disponer como el empleado que debe pagar directamente. O sea, autores tanto el gerente, por ejemplo, como el cajero de una entidad pública, ¿no? Ambos podrían ser autores de este delito de retardo injustificado de pago, ¿no? Porque es un delito de infracción del deber. El deber lo tiene tanto el gerente como el cajero. No sé si me dejo entender, ¿no? Como delitos de infracción del deber, y esto lo dejamos en claro en la sesión anterior, no se aplican las figuras de autoría mediata, coautoría o autoría mediata o autoría directa. No, esas figuras de autoría directa, autoría mediata y coautoría son propias de delitos de dominio. En los delitos de infracción del deber, donde el deber es específico, cada funcionario o servidor comete su delito de manera específica, individual. No hay, pues, coautoría en el delito de colusión, no hay coautoría en el delito de peculado. No, si lo que hay es autor de peculado a secas, de manera individual, porque de manera individual se lesionan, se infraccionan estos deberes que son especialísimos, personales, ¿no? Si tenemos un gerente que tiene facultad de disposición, como también el empleado que tiene también la facultad de pagar directamente, autor será uno y otro, ¿no? Porque ambos lesionarían este deber especial de pagar oportunamente. Tiene que ser una demora injustificada. Este es el elemento normativo. No hay una razón para la demora. La única explicación es que actúa para perjudicar a la víctima. Pueda que tenga pensado utilizar indebidamente los fondos, pero eso lo tiene pensado el funcionario o servidor público. Lo cierto es que la demora es injustificada. ¿Qué es lo que está demorando? Pagos ordinarios o decretados por la autoridad competente. Si el agente demora el cumplimiento de cualquier otra obligación, no se configura el delito. Tiene que ser una demora de un pago ordinario o decretado por autoridad. Pagos ordinarios efectuados por el Estado habitual y periódicamente, por ejemplo, sueldos y salarios. Pagos decretados por la autoridad, por ejemplo, pago a proveedores, pago con certificados de obras, órdenes de pago judiciales, entre otros. ¿No? La, la figura es evidentemente dolosa y se comete con dolo directo. Y segundo, esta segunda figura delictiva, repito que no es propiamente un delito de peculado, no es propiamente un delito de peculado, sino que es un delito de desobediencia, a más que todo un delito incluso de abuso de autoridad, es la figura del rehusamiento de la entrega de bienes a la autoridad, ¿no? Tenemos aquel funcionario servidor, ojo, artículo 391 del Código Penal. Tenemos el funcionario servidor que es requerido con las formalidades de ley por la autoridad competente. Rehúsa entregar dinero, entregar cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este delito? El recurso de nulidad 2212-2004 Lambayeque nos explica que esta no es una modalidad de peculado, sino es una modalidad de desobediencia a la autoridad. El agente no tiene ninguna intención de apoderarse, simplemente lo que hace es este agente, funcionario servidor, que es requerido
con las formalidades para, digamos, entregar un dinero, entregar una cosa o entregar un efecto que le fue depositado o puesto bajo su custodia o administración, cuando es requerido para que lo entregue, no lo hace. No lo hace. Se trata de una forma específica de desobediencia. Aquí el sujeto activo puede ser un funcionario o servidor vinculado funcionalmente con el dinero, con la cosa o con los efectos. Es decir, es un funcionario que lo ha recibido en depósito, en custodia o en administración. Y el sujeto pasivo es el Estado. Aquí pueden ser agentes, los administradores, los depositarios, los custodios, que siendo requeridos por el juez, rehúsan entregarlos o pagar remuneraciones devengadas, por ejemplo. El verbo rector es rehusar a entregar. Negarse a entregar, pudiendo hacerlo, no pone a disposición el dinero, cosas o efectos cuando le es requerido. El objeto es dinero, cosas o efectos. Ya sabemos lo que es el dinero, ya sabemos lo que son las cosas, bienes muebles o inmuebles con valor patrimonial, y los efectos, todo tipo de documentos de crédito negociables que pueden ser introducidos al tráfico jurídico emitidos por la administración pública, como los valores en papel, ¿no? Los bonos, por ejemplo, títulos, sellos, estampillas, entre otros. Debe existir una relación funcional entre el agente y el objeto del delito. Recuerden ustedes, es un delito de infracción del deber. El objeto debe estar en posesión mediata o inmediata del agente en virtud de deberes o atribuciones del cargo que desempeña en la administración pública. Es suficiente que el agente tenga la disponibilidad jurídica o la disponibilidad funcional. Es decir, libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor respecto del dinero, cosas o efectos requeridos por la autoridad competente. Si el agente no tiene esa vinculación funcional con el dinero, las cosas, ¿no? O los efectos, entonces no comete el delito. Tiene que existir un depósito, una custodia o administración dispuesta por la autoridad. Es necesario que la relación funcional del agente con el dinero, cosas o efectos se base en una posesión mediata o inmediata generada ¿por qué? Por o depósito o custodia o administración. ¿No? Esto ya lo hemos señalado en alguna oportunidad, lo dejo aquí nada más. La autoridad competente para hacer el requerimiento, ¿quién es? Aquella que por encargo, función o jerarquía tiene atribuciones para efectuar el requerimiento. Si no la tiene, no hay delito, a pesar de la negativa a entregarla. Por ejemplo, el juez que previno un caso requiere al custodio de caudales la devolución del bien. Y el encargado no lo devuelve, que puede ser un servidor u otro funcionario público. No lo hace. Si no lo hace, comete este delito. Tiene que ser un requerimiento con formalidades legales. No puede ser que el juez se acerque a su servidor asistente encargado del almacén de bienes del Poder Judicial, por ejemplo, y le diga, oye, devuélveme eso. No, no es un requerimiento verbal, tiene que ser un requerimiento formal. Es una orden conminatoria al cumplimiento de una obligación por parte de la gente. Tiene que estar plasmada, por ejemplo, una resolución debidamente fundamentada para la entrega y luego una notificación escrita otorgándole un plazo para la devolución. Si la notificación no fue específica para la entrega del bien, no se configura el delito. Por tanto, acá se tienen que seguir muchas formalidades para que se configure un delito de esta naturaleza. El delito es eminentemente doloso y es dolo directo, no cabe dolo eventual, porque es un funcionario del servidor público vinculado, sabe y quiere rehusar a entregar el objeto, el dinero o el bien. Y finalmente, con esto culminamos el peculado impropio. Este peculado impropio dijimos que alcanza a funcionarios, a personas que no son ni funcionarios ni servidores, y que alcanza a bienes que ni siquiera forman parte de la administración, sino que son bienes de particulares. Está regulado en el artículo 392. Están sujetos a los prescritos. Ojo, este peculado impropio o por extensión alcanza solamente a las figuras de peculado, doloso y culposo, 387, a la figura del peculado de uso, ¿recuerdan ustedes? El peculado de maquinarias, el peculado de vehículos, el peculado de instrumentos, y alcanza también a la malversación del artículo 389. ¿Qué dice? Están sujetos a estos tres delitos aquellas personas que administran o custodian dinero perteneciente a entidades de beneficencia o similares, dice, a ejecutores coactivos,
administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, así como todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Si ustedes se imaginan a una persona jurídica totalmente privada, que administre dinero o bienes destinados a fines asistenciales, estas personas pueden cometer o bien peculado doloso culposo, o bien peculado de uso, o bien peculado, digamos, malversación respecto de esos bienes que administran para fines asistenciales o programas de apoyo social, siendo totalmente ajenos a la administración pública. ¿Por qué? Por obra y gracia del legislador penal peruano, por el obra y gracia del peculado impropio, que propiamente no es un peculado, o peculado por extensión, ¿no? Es una doble ficción legal, como ya les he mencionado, es castigar a particulares como si fueran funcionarios y servidores públicos, y respecto de bienes que no son bienes estatales, sino son bienes privados. Tratar a bienes privados como bienes públicos es una ficción legal, ¿no? Hay una crítica aquí, y es que sería justo aplicar penas para funcionarios o servidores públicos a particulares que no tienen ningún tipo de deber con el Estado. O sea, corresponde la pena al particular, la pena del funcionario o servidor correspondería también aplicarlo a un particular que no tiene ningún deber con el Estado. Me parece que no, ¿no? Considero que es impropio, porque prácticamente es un peculado impropio, pero también es impropio mantener de manera razonable esta figura delictiva en el Código Penal. Debería salir del Código Penal porque no corresponde perseguir a particulares respecto de deberes que no han incumplido en ningún momento y respecto de bienes que ni siquiera forman parte del Estado. Y con esto, doctores, he culminado con tocar estas figuras de peculado que tenemos en nuestro Código Penal, incluso con las figuras de peculado impropio, que, como les he mencionado, no deberían estar reguladas en nuestro Código Penal, al menos no en esa figura de delitos de peculado. Y para culminar, la posición respecto del peculado de uso, respecto de los trabajadores de un funcionario servidor público. En alguna oportunidad digamos, que asistir a un curso en donde algún profesor universitario, un catedrático, incluso funcionarios del Ministerio o del Poder Judicial, han esbozado la posibilidad de que un funcionario superior pueda cometer peculado respecto de sus propios trabajadores. Porque ya existe o existiría una jurisprudencia en España, el Tribunal Supremo Español, en el sentido de que correspondería o tendrían también la calidad de patrimonio del Estado, no solamente las maquinarias, sino también sus propios trabajadores. De tal suerte que si un funcionario público utiliza a sus propios trabajadores para fines ajenos al servicio, estaría cometiendo delito de peculado, ¿no? Más o menos como la figura de un congresista que utiliza su personal para utilizar las computadoras y al propio personal para fines ajenos al servicio, estaría cometiendo delito de peculado, ¿no? Hay una respuesta crítica ahí personal en el sentido de que no es lo mismo, digamos, apropiarse o utilizar o usar, ya, ¿no? Hablando del artículo 387 y 388, caudales o efectos o vehículos o instrumentos de trabajo, ¿no? Que utilizar a personas. Porque si bien los primeros son objetos, ¿no? Y por tanto con los objetos uno no puede razonar, uno no puede discutir, no es lo mismo con el trabajador. No es lo mismo con el trabajador. Porque el trabajador no solamente porque un trabajador, servidor público, que está a cargo, digamos, de un fiscal provincial en un despacho fiscal, o el secretario de juzgado que está a cargo o trabaja dentro de un juzgado que está a cargo de un juez de investigación, un juez unipersonal, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional me refiero, ¿no? Porque es más mi ámbito particular del día a día, pero no es lo mismo, pues, que un juez o fiscal utilice indebidamente una maquinaria, un vehículo, una computadora, unos papeles mobiliarios de su propia entidad, que utilizar a sus propios trabajadores.
Porque el hecho de que yo diga o alegue que yo también podría cometer peculado utilizando indebidamente a mis propios trabajadores, estaría dando a entender que mis trabajadores no son seres humanos y que solamente se reducirían a la labor que desempeñan y no a la capacidad de decisión que ellos puedan tener. Y no, ojo, y no a la capacidad de decisión que ellos puedan tener, ¿no? Si por ahí en España se ha considerado que uno también podría cometer peculado respecto de la labor de sus trabajadores, a mí me parece que estarían dejando de lado, estarían reduciendo al ser humano al trabajo y no a lo que es, con capacidad de decisión. ¿Cómo quedarían los trabajadores? ¿Responderían los trabajadores? ¿Qué rol desempeñarían estos trabajadores que han sido, digamos, objeto de un delito de peculado por parte de un funcionario servidor, ¿no? ¿Acaso ellos no tienen la capacidad de decidir? ¿No tendrían la capacidad de decidir, un momentito, señor fiscal o señor juez, esto no forma parte de mi deber? Me parece que es una posición bastante criticable. No comparto esta opinión, quizás ustedes puedan tener alguna opinión al respecto. Sí entiendo que hay un autor nacional que se opone en un libro, que todavía no lo he podido conseguir, en donde se opone a la posibilidad de que se pueda aplicar, se pueda existir un peculado respecto de la labor de los trabajadores, a cargo del funcionario, servidor, agente de peculado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede reducir al ser humano, repito, al trabajo que desempeña, ¿no? Sin advertir que esta persona tiene capacidad de decisión. ¿Cómo responderían los trabajadores respecto del peculado que desarrolla su propio jefe, ¿no? Porque si no son objeto, son sujetos, y lo son. Y si son sujetos, ¿responderían penalmente? Ese es un tema bastante criticable, ¿no? Es una posición bastante, digamos, interesante de algún momento debatirla, pero considero que por lo menos ahí peculado no lo hay. Habría que ver en qué medida el trabajador pudo haberse negado, ¿no? Porque, ojo, estamos hablando de servidores y funcionarios del Estado, de la administración, y cuando uno ingresa a trabajar una entidad pública, ya sabe cuál es su ámbito de competencia, ¿no? Sabe cuál es su ámbito de trabajo, su ámbito de competencia. Y a un trabajador no se le puede exigir, bueno, algo que no está dentro de su ámbito de competencia. Y si lo hace es bajo su propia decisión, ¿no? ¿Responderían disciplinariamente y penalmente entonces estos trabajadores que acceden a la orden de su jefe de, digamos, dedicarse a labores distintas a las encomendadas por la propia entidad? Lo dejo como tema de, digamos, de debate para otra oportunidad, ¿no? Y con esto he culminado, doctores. Nuevamente, mi agradecimiento a INLADES por la invitación y a todos los asistentes que se han quedado hasta esta hora. Y bueno, nos veremos quizás en alguna otra oportunidad. Entiendo si es en esta semana para continuar exponiendo sobre delitos de corrupción y también sobre las otras figuras que están digamos, en el Código Penal, en la parte de delitos contra la administración pública, ¿no? Gracias. Listo, doctor Rubén, agradezco su participación de hoy. Doctor, ¿hace una consulta, opinión, comentario? Gracias. Doctores, entonces, doctor Rubén, entonces continuamos el próximo miércoles, ¿correcto? Sí, doctores. Sí, doctor. Continuamos el Listo. miércoles, este miércoles, con las figuras de corrupción, ¿no? Con las figuras que están consideradas como figuras de cohecho, corrupción, y ahí vamos a ver delitos de dominio, delitos de infracción de deber. Va a estar interesante, espero la concurrencia de todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rubén, muchas gracias, doctores. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches a cada uno de ustedes.